Bien, ya estamos en vivo. También estamos transmitiendo por Facebook Live en este viernes 29 de marzo del 2024. Son las 7:08 tiempo del centro de México. Mi nombre es Gerson Osvaldo Nájera Ruiz. Para el canal de YouTube estamos transmitiendo esta prédica especial en esta serie de videos que tengo la oportunidad de hablar de temas importantes que, según la palabra de Dios, pues se tienen que tocar. Temas que pues también son un sentir de mi parte, de parte del Espíritu Santo también, pues me ha inquietado hacer este en vivo a través de mi perfil. A todas las personas que van a ver este video, queremos que sean impactadas por el poder del Espíritu Santo. Queremos que conozcan al Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, a Jesucristo, el único Dios verdadero y a quien tú has enviado, hablando Jesús acerca de su Padre y también acerca de lo que Dios está haciendo en la tierra, ¿verdad? Y bueno, qué mejor que en, en un día como hoy, donde se hace la conmemoración de un año más de la muerte de Jesús. Si bien nosotros, como hijos de Dios, conocemos, como dice la palabra, los tiempos y las sazones, hay que estar pendientes de lo que Dios hace en el mundo, de lo que Dios hace con los gobiernos, de lo que Dios hace con la iglesia, de lo que Dios hace con su pueblo, con las familias, personas que pues van sabiendo un poco más del Señor, ¿verdad? Y esta, esta prédica la he titulado Amenazas al creyente en 2024. Este mensaje, cuando me lo entregó Dios a base de ideas que fueron saliendo una de otra y otra, y en oración el Señor me comenzó a confirmar esta palabra. Pude notar que Dios me estaba comenzando a llamar a hacer este pequeño mensaje. Obviamente, pues este mensaje me lo había dado Dios desde enero, pero yo estaba esperando el momento justo para publicarlo. Y sentí de la necesidad de Dios de publicar este pequeño mensaje que se titula Amenazas al creyente en 2024. Obviamente, con el permiso del Espíritu Santo, publico este mensaje que será de gran importancia para el pueblo de Dios, no solamente para los que visitan este canal en YouTube, sino también para todos aquellos amigos, amigas que nos ven a través de Facebook Live. Damos gracias por su vida y que puedan ser ustedes edificados a través de este mensaje para aquellas personas que son dentro del pueblo de Dios. El Señor es bueno con nosotros, es bueno contigo, pero también nos alerta de los retos que pueden llegar en este año. Un año nuevo más aparece y otro lleno de retos eclesiásticos en todos los aspectos. Hemos llegado a una parte de nuestra fe donde ver con los ojos de la fe, los ojos espirituales, se volverá un evento que será para ejercitar en este 2024. Satanás y sus hordas han comenzado a llenar el mundo de mentira y de miedo en este 2024, promoviendo matar con una agenda retorcida y perversa, amenazando con un asalto a la razón, donde las personas que no filtran la verdad y la mentira pueden caer en el engaño. ¿Qué espero yo como cristiano en este 2024? Hacer por el Señor y para el Señor. Que aprenda a estudiar la verdad y que la luz de la verdad
no apague el hambre de conocer más al Señor. La verdad siempre dará seguridad, pues la palabra del Señor nunca regresa vacía. Y esto se encuentra en Isaías 55, versículo 11, que dice de la siguiente manera. Dice Isaías 55, 11, así. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Ok, 55, perdón. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Y con esto vamos a pedirle al Espíritu Santo que tome este mensaje para, para ti, para edificarte a ti, que sea lo que el Señor quiera hablar a través de este mensaje, que no sean mis palabras, que sean las palabras de Dios, pero sobre todo que tú seas impactado por el poder de la palabra, que es lo que importa. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje, por esta tarde, Padre, de Viernes Santo, Señor. Señor, estamos en esta tarde, Padre, reunidos, Señor, en este en vivo, Padre, para escudriñar tu palabra. Señor Padre, quiero pedirte que todas aquellas personas, Señor, que ven este mensaje, Padre, que se van a conectar, Señor, que están, Padre, por recibir una palabra tuya, Señor, en esta noche, Padre, sean impactados por tu poder, Señor, que sean impactados por tu palabra, Señor. Pero sobre todo, Padre, que este mensaje, Señor, llegue como agua fresca, Padre, para la vida de la gente que está por conocerte. Señor, en esta hora, Padre, yo pongo en tus manos esta palabra, pongo en tus manos, mi Señor y Padre, lo que tú vas a hablar en esta noche, Señor, y úsame, Padre, a ser un instrumento y comunicar tu gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, habíamos comenzado con este título de esta prédica, Amenazas al creyente en 2024. Hemos detectado que Satanás y sus hordas han comenzado a llenar el mundo de mentira y de miedo para este 2024, promoviendo matar con una agenda retorcida y perversa, amenazando con un asalto a la razón, donde las personas que no filtran la verdad de la mentira pueden caer en el engaño. ¿Qué esperamos como iglesia, como cristianos en este 2024 hacer por el Señor y para el Señor? Que aprendamos más a estudiar la verdad y que la luz de la verdad no apague el hambre de conocer más al Señor. Y nuestro primer versículo se encuentra en Isaías 55, versículo 11, que dice así: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Dice Isaías 55, versículo 11. Y aparte, el Señor no es hijo de hombre para que mienta. Y esto está en Números 23, versículo 19. Si vamos rápido a Números 23, dice la palabra del Señor: Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habla y no lo ejecutará. En la versión de la traducción al lenguaje sencillo, Números 23, 19 dice: Dios no es como nosotros, no dice mentira alguna ni cambia de parecer. Dios cumple lo que promete. La verdad siempre dará seguridad. Como primer punto, si algo Jesús nos enseña es a filtrar las cosas, la verdad por la mentira. Dice Malaquías capítulo 2, versículo 7. Vamos para allá. Malaquías 2, versículo 7, dice de la siguiente manera: Ustedes los sacerdotes son mis mensajeros. Su deber es enseñar mis mandamientos a los que me buscan. Dice la traducción de la Reina Valera 60, Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría,
y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Primeramente, el Señor nos enseña a filtrar la verdad de la mentira y ver más allá de lo evidente. Siempre, siempre, siempre las cosas de Dios, no las terrenales, sino las celestiales. Y esto está en Juan capítulo 3 versículos 12, que dice lo siguiente. Juan 3 versículo 12 dice, de cierto os digo, dice el 11, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio, dice Jesús. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si no os dijere las celestiales? Hablando en el sentido de que las cosas de Dios nos ayudan a ver más allá de lo evidente. El testimonio que Jesús le daba a Nicodemo respecto a que preguntó si no está Dios con él, versículos 3 y 2, nos ilustra esta parte, en el sentido de que Jesús, si no estaba acompañado del poder del Padre, no podía hacer esos milagros. Nicodemo reconoció esto. Y dice Juan 3:2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y la traducción al lenguaje actual dice lo siguiente. Una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Esto hablando Nicodemo en el sentido de que la verdad del más allá de lo evidente y el discernimiento que Dios nos da es para poder nosotros separar la verdad de la mentira. El discernimiento que Dios nos da para poder darnos cuenta de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en el mover de la iglesia, de lo que el Espíritu Santo habla a través de su palabra. Ok, Jesús aprendió del Padre, pues antes de venir a la tierra, todas las cosas que como hombre los profetas anunciaron de él. Y en Juan 8 y 9, Jesús habla con los fariseos sobre lo que Jesús aprendió del Padre. Recordemos que aquí Jesús está diciéndole a los fariseos que no reciben su testimonio. Juan 8 narra claramente lo que Jesús aprendió del Padre con respecto a sus obras poderosas y con demostración de milagros, prodigios y señales. Jesús hablaba con los fariseos respecto a esto. El contexto de este verso habla de cómo Jesús juzgaba el caso de una mujer adúltera, que con trampas los fariseos se habían puesto para él, que él lo que iba a decir. El Señor no dijo nada y siguió prosiguiendo a escribir en la tierra. Recordemos que el pasaje dice claramente en Juan 8, si vamos a Juan 8, nos describe cómo Jesús estaba escribiendo en la tierra. Y dice, al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo actos de relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de toda la gente y le dijeron a Jesús, Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado en adulterio. En nuestra ley, Moisés manda a que esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú, pues, qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. ¿Qué puntos pueden amenazar al creyente con el ataque frontal de Satanás? Trampas. La primera parte de nuestro mensaje de esta noche son las trampas. Satanás querrá este año hacerte caer con trampas. En este primer pasaje, al Señor lo probaron con trampas sobre lo que iba a decir con respecto a la mujer adúltera. Habrá gente que se te acercará y dirá que no prediques sobre cierto tema porque nos da miedo. Otros que son nuevos dirán sí.
queremos saber más. Claramente, en este pasaje, el Señor fue categórico y claro. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si hay algo que amenaza nuestra libertad en Cristo Jesús, puede ser una atadura de pecado. Ahora, en el contexto de la mujer adúltera, las personas, los fariseos que sorprendieron a esta mujer, querían probarlo y por medio de trampas querían engañar al Señor y que dijera algo para poder legalizar o decir que apedrearan a la mujer. Pero nuestro Señor respondió de una manera muy inteligente. Veis el versículo 6 de Juan 8. Ellos le hicieron esta pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. La Reina Valera dice en el versículo 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, versículo 7, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea en arrojar la primera piedra. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Los fariseos fueron acusados cada uno por su conciencia. Aquí hacemos el paréntesis, tenemos dos opiniones, reconocer y pedir perdón y que la libertad en Jesús no sea amenazada en nuestra conciencia. Y la otra, no reconocer y seguir siendo el mismo sin cambiar. A lo mejor en una ceguera, pero dando una apariencia de cambio. Realmente no ser más un fariseo, ¿correcto? Hermano, hermana, abre tus ojos. Satanás querrá hacerte caer con querrá hacer caer con trampas a mucho pueblo de Dios. Escucharán cosas en las noticias y los cristianos se lo tragarán completo. Lo que anuncian en las noticias, todo con el firme propósito de infundir terror y miedo. Recordemos que hoy en las noticias no informan. Lo que informan es terrorismo informativo. Eso es lo que dicen. Ahora, nuestra respuesta como hijos de Dios, Mateo 24, del 1 al 10, es un pasaje importante porque al estar nosotros en últimos tiempos, tenemos que considerar factores como el día, lo que está pasando en el mundo, etcétera, ¿verdad? Mateo 24, del 1 al 10 dice, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. O sea, los discípulos de Jesús le iban a mostrar los edificios del templo al Señor. Pero él respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando, versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, versión Reina Valera 60, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Habacuc 3:5 es uno de los versículos que en estos días eh, recomiendo mucho leer, porque nos dice textualmente lo siguiente. Si nosotros leemos en la Reina Valera nos dice, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Si nosotros
tomamos esta versión de la Reina Valera 60, pero ponemos una más actual, una traducción al lenguaje actual, Habacuc 3:5 dice lo siguiente: plagas terribles anuncian tu llegada. Vas dejando en el camino graves enfermedades. ¿A qué nos suena? Nos suena a una enfermedad mortal que en el 2020 amenazó toda la vida de todo el mundo. Plagas terribles anuncian tu llegada. Vas dejando en el camino graves enfermedades. Si nosotros tomamos otra versión de este mismo versículo, por ejemplo, la Biblia al día, Habacuc 3:5 dice: una plaga mortal lo procede, un fuego abrasador le sigue sus pasos. ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Fue el coronavirus una plaga que anuncia la venida del Señor? Por supuesto que sí. ¿Por qué? En los últimos días, plagas han salido por el mundo. El coronavirus en el 2020 amenazó la vida de toda la Tierra, en Asia, en Oceanía, en Europa, en América del Sur, América Central, todo el mundo. A nosotros, como mexicanos, la gripe porcina en el 2009 nos agarró por sorpresa y cerraron el mundo, cerraron las ciudades mexicanas. Yo me acuerdo que cuando íbamos a comprar carnitas, no, no compres carnitas porque la gripe porcina y las carnitas, bueno, fue la primera vez que hicieron un ensayo de ese tipo. ¿Qué anuncia el señor para 2024 y 2025? Un encierro masivo por segunda vez para parar el pecado, pero también para sacudir a los que están dormidos en la iglesia de Cristo. La oración del pueblo de Dios y la conexión a través del ayuno y la oración serán clave para poder ver la verdad en medio de las mentiras, para los que no quieren despertar. A los que están despiertos nos dice: preparémonos. Es necesario que todo esto acontezca. Por la oración del pueblo de Dios y su clamor en oración por este tema, el Señor puede alargar estos juicios, pues al final Él tiene el control de todo. El Señor avisa por medio de sus profetas, y la misma Biblia avisa: los religiosos de la iglesia de Cristo aumentarán y negarán estas cosas y pondrán las mismas cosas en duda. Conforme nos acerquemos como iglesia de Cristo al evento del arrebatamiento, Jesús declara en Juan 8:12: Jesús es la luz del mundo. El que camina con él no andará en tinieblas. Y aquí hago una acotación: ceguera espiritual. ¿En qué sentido puede ser la guerra espiritual? Que una persona que no está ardiendo en el Señor, que está escudriñando la palabra, que no lee, que no se congrega, que una persona está con oídos sordos a lo que nuestro Señor le dice, no va a tomar en cuenta estas cosas. Ahora, dice Juan 8:12. Vamos a Juan 8:12 otra vez. Y dice nuestro Señor: una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto dice la versión Biblia al día. La versión Reina Valera 60 dice en Juan 8:12: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta luz, eh, según el Strong, podemos poner el Strong aquí en esta versión, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz, y la luz en griego significa lo siguiente: es la palabra griega G5457, que dice de un obsoleto fao. Significa brillar o hacer manifiesto, específicamente un rayo. Sus posibles palabras en el español dicen: luz natural o artificial, abstractamente o concretamente, literal o figurativamente, fuego, luz, resplandor.
O sea, nuestro Señor, ¿qué nos está queriendo decir? Otra vez Jesús les dijo, yo soy la luz, yo soy el resplandor, yo soy el fuego, yo soy el fuego del mundo, yo soy el resplandor del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y vida aquí en el griego significa lo siguiente, soy, que en griego significa vida, vivir. La luz del vivir, la luz de la vida. Ujú. Cada día que pasa, nuestro Señor nos da un nuevo día más, nos da una nueva oportunidad de poder hacer lo correcto, de poder agradarle, de poder dar gracias, levantar nuestras manos, cantar himnos, cantar salmos, cánticos espirituales y poder decirle, gracias Señor por un día más, porque tú nos das la luz para seguir viviendo. Jesús pondrá en la iglesia de Cristo la convicción para saber de dónde proceden y dónde van. Muchos aquí se atoran porque no saben en dónde están parados, pues por lo convulso de las enseñanzas entre las iglesias, muy pocos atienden la voz del Espíritu Santo. Jesús y el Padre, Jesús y el Padre, e interponen agendas personales. En este pasaje vemos la respuesta religiosa de los que están dentro de la iglesia de Cristo y la verdadera iglesia de Jesús, la que escucha dará testimonio confirmando lo que en el mundo natural está por acontecer. Traducción. Dice la palabra de Dios en Amós que habla que el Señor declarará a sus siervos los profetas lo que acontecerá en el mundo. Ahora, en los pasajes de Juan 8, del 15 al 20, Jesús nos muestra cómo los religiosos dentro de la iglesia se apoyarán por criterios humanos y juzgarán todas las cosas según la experiencia humana. Vamos a leer Juan 8, del 15 al 20. Dice la traducción al lenguaje actual. Ustedes juzgan como todos los demás, pero yo no juzgo a nadie. Si lo hiciera, juzgaría de acuerdo a la verdad, porque no juzgo yo solo. Mi Padre, quien me envió, juzga conmigo. La ley de ustedes dice que para probar algo que es verdad son necesarios dos testigos. Pues bien, yo hablo bien de mí mismo, y mi Padre, quien me envió, también habla bien de mí. Entonces le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús le respondió, si me conocieran, conocerán a mi Padre, pero como no me conocen, tampoco a él lo conocen. Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en el templo, en el lugar donde se ponen las ofrendas, pero nadie se lo llevó preso porque aún no había llegado el momento de que todos supieran quién era realmente. Aquí textualmente la Biblia nos dice que Jesús nos había dado a manifestar abiertamente. Ahora, estos religiosos dentro de la iglesia se apoyarán por criterios humanos y juzgarán las cosas según la experiencia humana y no conforme al Espíritu Santo. Dios te ha dado discernimiento para estudiar la Biblia, para escudriñarla, como dice Pedro, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dios nos exhorta en el pasaje de Juan 8:19 a conocer al Padre y su proceder de lo que hará para este año 2024. Y el testimonio que Jesús dejó a la iglesia de Cristo para conocerlo en la intimidad de la oración darán la pauta a la iglesia de Cristo en la confianza y en el trabajo por cosechar y ganar recompensas para el reino de los cielos. Amigo que me escuchas, si tú estás trabajando en el reino, si tú estás sirviendo, si tú estás en comunión en oración, haces ayuno, pides perdón por determinadas situaciones, te digo, vamos, vamos trabajando para el reino de los cielos. Vamos de la mano con el Espíritu Santo para, por medio del evangelismo, por medio de la oración, por medio de predicar la palabra, sin impedimento, como dice Hechos, abiertamente y sin impedimento, este trabajo para cosechar y ganar recompensas para el reino de los cielos. Querrán detenernos,
querrán poner trabas, querrán decir que no es importante, pero claro que es muy importante, pues es medular predicar a Cristo abiertamente y sin impedimentos. Y te animo, de verdad te animo, en el Señor Jesucristo, que no se apague tu lámpara, que no se apague tu fuego que Dios ha puesto dentro de ti. Ese fuego, eh, como dice Pedro, y tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en escudriñar como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Una de las palabras para oscuro es estudiar en un lugar donde hay mucha suciedad. El mundo está lleno de cosas malas y horribles, pero eso no es impedimento para que el Hijo de Dios, para que el verdadero cristiano se apague, porque dice Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra amor de muchos se enfriará. El término amor en griego significa ágape, que significa amor de Dios. Este amor divino es el amor que expresamos para nuestro Padre. Es la relación que tenemos con Él. Imagínate qué tipo de maldad habrá en los posteriores días, si no en este año, en el siguiente. Lo que veremos en las noticias, que realmente vendrá como una estampida de maldad para querer apagar nuestro amor ágape. Esta palabra en Mateo 24 es un recordatorio que tenemos que avivar esa llama del Espíritu Santo en nuestra vida. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que estemos, siempre tenemos la conexión con nuestro Señor. Donde haya más densa oscuridad, cerramos nuestros ojos y decimos, Señor, que tu lámpara no se apague en mi vida. Señor, que tu lámpara, Padre, que el fuego, que la intensidad, Padre, con la cual, Señor, yo te amo, yo te bendigo, yo levanto mis manos, yo voy a la iglesia, nunca se apague, porque de verdad hay gente que puede apagarte, hay declaraciones que pueden apagar tu vida, hay declaraciones que pueden matar, pero te animo, de verdad te animo, sigue avivando ese fuego del Espíritu Santo, sigue avivando la lectura de la palabra, sigue avivando, sigue buscando al Señor, sigue, sigue teniendo esa comunión con el Señor por medio de la oración. En los pasajes de Juan 8 y 21 al 30, nuestro Señor habla de una enorme diferencia entre la gente que está en el Espíritu, lo que señala que de los fariseos, la naturaleza divina de Jesús y de lo que escuchó del Padre Celestial y sus instrucciones. Claramente aquí se muestra cómo los fariseos dentro de sí, este está por matarse, u otra frase, pero como no entendieron que les hablaba del Padre, el no entender lo que Jesús quiere de nosotros espiritualmente hablando es algo muy importante. Dios puede comunicar una palabra, una instrucción y nosotros podemos estar en otra onda como los fariseos, pensando otra cosa tal o completamente distinta a lo que el Espíritu Santo demanda de nosotros. Y vamos a leer del 21 en adelante. Dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera del 21 en adelante. Otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron los judíos, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está.
no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que hablaba. Y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Pongamos en la balanza. ¿Somos como los fariseos que solo tomamos lo que salta a la vista del conocimiento por lo que habla? ¿O aplicamos el discernimiento de lo que Dios quiere transmitir? Aquí es una parte muy importante, porque cuando estamos en la prédica, cuando estamos cantando, el Señor puede llegar con su Espíritu Santo y darnos una palabra, darnos un, una pauta para poder decir al pueblo lo que Dios comunica a través de su voluntad, donde sea. No es, no es, no es de unos, no es de unos solos, de unos cuantos, no, es toda la iglesia en todo el mundo. Esto se le conoce como discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque aparte de que tú puedes ver lo que está mal en una gente aplicando el justo juicio de Dios y siendo una persona madura, tú puedes separar lo que está bien y lo que está mal. Ahora, hablando específicamente de lo que nuestro Dios nos enseña y nos quiere enseñar para este año es que no solamente nos quedemos con el conocimiento por lo que se habla el predicador, sino que la dirección espiritual donde está orientándose la prédica, pero donde está Dios orientando mi vida, es lo que Dios quiere que comencemos a buscar, lo que Dios quiere transmitir del cielo a mi vida. Ujú. Ok, Juan 6:63 dice lo siguiente. Vamos a Juan 6:63 y dice la palabra de Dios. Juan 6:63. El que da vida eterna es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Si nosotros tomamos y abrimos la palabra en Juan, en una versión que tengo aquí eh, importante, dice Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Gloria a Dios. Estas palabras de Dios, en el griego, espíritu en griego significa neuma, derivado de la palabra neumático, significa el aire, espíritu de vida, hace estar vivo, imparte vida. La palabra aprovechar significa en griego ofelejo. Dice, la carne dice la palabra en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. Esta palabra en griego significa ofelejo, que en español se traduce como no dar ventaja al alma humana. La carne hablando de pasiones físicas o morales. Ahora, vida significa en griego sopollejo, en griego. Es el que da vida, fuerza vital. Y cuando nuestro Señor dice las palabras que les he hablado, hablado en griego significa lalejo, que significa predicado, hablado o pronunciado. Espíritu, vida, en griego, esta palabra zoe se vuelve a repetir, significa vida, viviente, vivo. Las palabras que yo os he hablado son palabras vivientes, que son palabras vivientes y que son vida. Uh-huh. Espíritu de vida, el espíritu, una disposición mental o un espíritu, o disposición mental para escuchar, para poner en práctica, palabras para que Dios nos instruya, para que Dios nos dé
eh, como dice la escritura en Timoteo, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para instruir en justicia, como dice la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dice, oh Timoteo 6:20, oh Timoteo, cuida las cosas que se te han encomendado y evita la palabrería infructuosa y los argumentos opositores de la falsa ciencia, porque los que han reconocido se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Estas palabras para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí? ¿Y por qué? Dice, predica la palabra y persiste diligentemente a tiempo y fuera de tiempo. Dice segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra y persiste diligentemente a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta y reprende con toda paciencia e instrucción. Estas palabras de Dios que nos dan vida, que nos hacen vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la paz de Dios, conforme al mover del Espíritu Santo, conforme al discernimiento que Dios nos da, nos otorga una disposición mental y espiritual a lo que la mente racional no puede entender. Ejemplo, Jesús y Nicodemo. Jesús transmitía en este mensaje que es en realidad una plática con Nicodemo, un mensaje espiritual. O sea, dentro de la plática, Jesús transmitía un mensaje espiritual. Nicodemo tradujo el mensaje de Jesús así: ¿acaso podría un hombre entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? Nicodemo haciéndole esta pregunta a Jesús. Jesús le responde, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero ignoras de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Esta palabra se encuentra en Juan capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Dice la traducción al lenguaje actual: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús les dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Lo espiritual aquí, que es lo que resalta a la vista, el viento sopla donde quiere y oye su sonido. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Ahora, segunda de Corintios 3, del 3 al 6, nos dice lo siguiente. Vamos aquí a la escritura, a segunda de Corintios 3, del 3 al 6. Dice lo siguiente. En la versión Reina Valera dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Pablo escribe a los Corintios sobre el nuevo pacto anunciado por Jeremías, el rey David, Salmo 51 y Jeremías 31-33, y luego confirmado más adelante por el apóstol en el versículo 3. Este pacto, escrito en las tablas del corazón de carne, nos habla de algo muy importante. La ley del espíritu de vida confirma que no según la letra, lo que sabes como algo como lo que sabes como un fariseo de ayer, imposibilitado de ver el fondo de una persona, pero celoso de las formas. En la gracia, esto nos hace preguntarnos,
Tanta letra sin amor nos hace fariseos modernos y que con esto imposibilitemos a otros de comprender lo espiritual y que sean participantes de la vida eterna para reflexionar, por supuesto. Tengamos cuidado de que el neofariseo se muera dentro de nuestra vida. El religioso de ayer y el de hoy se muera dentro de nuestra vida y que el discernimiento del espíritu nos ayude para ser efectivos en un pacto que se escribe en corazón de carne. Versículos 9 al 11. Dios nos anima a participar. Dice 2 de Corintios 3 del 9 al 11. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundarán en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. La traducción del lenguaje actual nos da un poquito más de cómo se leería esta parte. Dice la palabra de Dios. Sin embargo, este brillo pronto iba a desaparecer. Si la entrega de esta ley fuera tan grandiosa, el anuncio de la salvación sería más grandioso todavía, porque esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados, la ley mosaica. Pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes. Y eso es mucho más grandioso que lo que hace la ley. Y si fue gloriosa la ley que iba a desaparecer, mucho más gloriosa es la buena noticia que anuncia la salvación eterna. En pocas palabras, Dios nos anima a participar. Dios nos anima a tener, a compartir esa vida espiritual. Segundo punto, quitemos el velo de la duda, de la indecisión, esperanza y confianza. Segunda de Corintios 3 del 12 al 18 dicen lo siguiente: tan seguros estamos de todo esto que no nos da miedo hablar. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba apagando. Ellos nunca entendieron esto. Por eso, hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarnos a entender. Prosigo hasta el 18, versículo 16. Sin embargo, esto llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Es como si le quitaran el velo a su entendimiento, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. La versión Reina Valera dice lo siguiente, versículos 16 en adelante: pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quitemos el velo de la duda, de la indecisión, y pongamos esperanza y confianza. Dentro del pueblo de Dios hay muchos que practican la religión. Tal vez cambiaron usos y costumbres con nuevos nombres y formatos que Dios nos muestra aquí. La pureza de Jesús, el participar de la santidad de Dios. Cuando aceptas a Jesús, Él entra dentro de ti y te hace santo, te guía a toda la verdad, pero también a tomar decisiones en una santidad inteligente. Dios es un Dios con inteligencia para hacerte saber que tienes que tomar decisiones que te harán santo, así poderte apartar de la impureza a la pureza, del error a la verdad, de las tinieblas a su luz admirable, de una vida de duda a una vida de convicción. Negarnos al cambio puede ser una cadena de necedad, y la necedad puede ser y es una condición espiritual. ¿Qué podemos entender aquí?
que Dios nos insta a tener una apertura de lo que entendemos y conocemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice su misma Biblia, como dice su misma palabra, es vida, irradia vida, pero también irradia esa parte en la cual, cuando la tomamos de una manera personal para nuestra vida, Dios nos habla a nuestro corazón, nos da paz y nos enseña que tenemos que apartarnos, como se mencionó anteriormente, tomar decisiones que te harán santo, del error a la verdad, de las tinieblas a su luz admirable, de una vida de duda a una vida de convicción. Negarnos al cambio puede ser una cadena de necedad. ¿Qué son las cadenas? La necedad, como dice Proverbios, está ligada al corazón del muchacho. La necedad es una condición también de ceguera espiritual y puede en la vida del creyente, si pedimos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, que se rompan esas cadenas. Uh-huh. Versículo 17. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando hay libertad, las cosas que no comprendes, las entiendes. Algo que para nosotros, antes era un enigma, viene a ser una verdad que da vida y entendimiento, pero sobre todo, paz. En libertad hay entendimiento para mejorar la relación con Dios y ser efectivo. La efectividad es algo que tú y yo debemos tener. Cuando somos efectivos, nosotros agradamos al Padre porque hacemos su voluntad, porque hacemos lo que Él nos ha encomendado hacer, que es predicar su palabra, invitar a otros a Cristo Jesús. Pero también cuando accionamos esta palabra y nosotros eh, vemos nuestra vida transformarse, la palabra de Dios cobra vida en este segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, la misma Biblia es el espejo que te refleja que eres transformado de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí intervienen dos cosas. Tu decisión de cambio, que tú le digas al Señor, sí, Señor, yo quiero cambiar, pero también lo que el Espíritu Santo dentro de ti, de una manera poderosa, hace y transforma dentro de ti. En libertad hay entendimiento para mejorar la relación con Dios y ser efectivo. Segunda Tesalonicenses 5:23 dice, seamos guardados en paz, espíritu, alma y cuerpo. El punto 3, táctica del desprecio. Juan 8:48 al 51. Esta táctica es lo que Satanás en algunas personas hace para que se sientan peor y al no tener una fuerza de relación con Dios por lo que ven en la iglesia y lo que puede afectar su corazón, Satanás aprovecha, gana terreno y se salen de la iglesia cuando prácticamente todo ha sido una mentira bien planeada y bien montada del enemigo para que tú pierdas la comunión con Dios, pero sobre todo la comunión con hermanos que son maduros. Vamos a Juan 8:48 al 51 y dice la palabra de Dios. Juan 8, del 48 al 51. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonran, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La traducción del lenguaje actual en este mismo pasaje, en el 48 dice, entonces algunos judíos le dijeron, cuando decimos que eres un extranjero indeseable y que tienes un demonio, no estamos equivocados. Jesús les contestó, yo no tengo ningún demonio,
Lo que hago es hablar bien de mi Padre, pero ustedes hablan mal de mí. Y aquí tenemos el desprecio de los fariseos a Jesús. Versículo 50. Yo no le pido a la gente que hable bien de mí. Es Dios quien lo quiere así, y Él es quien juzga. Les aseguro que quien obedezca mi enseñanza vivirá para siempre con Dios. Una de las cosas que habrá que fortalecer al creyente es el hecho de ser diferente. Ser diferente es tener un sello propio, literalmente hablando, así como el Dios, como nuestro Dios, sella a sus escogidos, el enemigo sella a sus escogidos, pues es un imitador. La serpiente tratará poner sello de desprecio en algún punto del caminar en la fe, con tus parientes, en el ministerio, que si alguien sabe más y por lo que sabe, desprecia, minimizando algún don que tienes y o trabajan por detrás para socavar. Se lo hicieron a Jesús. Los fariseos claramente, al tener la ley mosaica, que era una sombra y figura, no pudieron identificar los tiempos y las sazones y despreciaban al que, con una idea diferente, incluso teniendo a Jesús enfrente, le decían que tenía un espíritu inmundo. Y esto se dice en los versos 52 y 53. Doy lectura. Ellos le dijeron, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Nuestro antepasado, Abraham, murió y también murieron los profetas. Sin embargo, tú dices que el que te obedezca vivirá para siempre. Proverbios 4, 22 y 23 sale de una manera poderosa para recordarnos que debemos cuidarnos de esos dardos peligrosos que el enemigo aprovecha para hacer callar, pero sobre todo menguar nuestra fe. Dice el 22, pues son una fuente de vida para quienes las encuentran, son el remedio para una vida mejor. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. 4:23, sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. La versión Reina Valera 60, en el versículo 22 y 23 dice, porque son vida a los que la hallañan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Biblia al día dice en el versículo 23, ellas, no, versículo 21, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Por encima de todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Vida de Dios. La batalla está en la mente. Recuerda, Efesios 6, del 16 al 18. Cuando quieran venir estos dardos, cuando quieran venir estas declaraciones a tu mente, cuando quieran venir estas cosas que quieren bajarte en tu fe, que quieran poner semilla de duda, poner semilla de que lo que Dios este, te dijo no era cierto, al contrario, todo lo que dice el Señor es fiel y es verdadero. Efesios 6, 16 a 18 dice, además de todo esto, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manteneos alerta y perseverad en oración por todos los santos. La Reina Valera 60 dice lo siguiente en el 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La traducción al lenguaje actual en este mismo versículo 16 dice lo siguiente, que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo, que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo.
Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones, pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Toma el yelmo de la salvación y su espada, la palabra, el escudo, la oración por tu casa, por tu familia, por ti, para aprender a resistir. El punto 4, dale la gloria a Dios. Versículos 49 del 54 al 58. Jesús glorifica al Padre y el Padre al Hijo. El Hijo aquí habla de su preexistencia y de la cercanía con el Padre. Jesús da claramente a entender que antes honro mi palabra. Vamos al versículo 48 de Juan, capítulo 8. Y con esto hacemos una recapitulación. ¿Qué es lo que Satanás ocupará para este año para hacerte caer? Punto número 1, trampas. Trampas, lo número 1. Número 2, la duda. Número 3, pongan en duda lo que Dios te ha dicho. Punto número 4, desprecio. Esas son hay que tenerlas en cuenta. Dice Juan 8:49 lo siguiente. Jesús les contestó, yo no tengo ningún demonio. Lo que hago es hablar bien de mi Padre, pero ustedes hablan mal de mí. Yo no le pido a la gente que hable bien de mí. Es Dios quien lo quiere así, y ese es el que juzga. Les aseguro que quien obedezca a mi enseñanza vivirá para siempre con Dios. Eh, Versículo 52. Ellos le dijeron, ahora sí estamos seguros de que tienes un demonio. Nuestro antepasado Abraham murió y también murieron los profetas. Sin embargo, tú dices que el que te obedezca vivirá para siempre. ¿Acaso te crees más importante que Abraham? Él y los profetas murieron. ¿Qué te estás creyendo? Versículo 54. Jesús le respondió, ¿de qué me serviría hablar bien de mí mismo? Mi Padre es el que habla bien de mí, y ustedes dicen que Él es su Dios. En realidad no lo conocen. Yo sí lo conozco y lo obedezco. Si dijera lo contrario, sería un mentiroso como ustedes. En realidad ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco y lo obedezco. Si dijera lo contrario, sería un mentiroso como ustedes. 55, 56. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró mucho de que vería el tiempo en que yo vendría al mundo. Lo vio y le causó mucha alegría. Entonces le preguntaron, ni siquiera has cumplido 50 años de edad. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús les dijo, les aseguro que mucho antes de que naciera Abraham, ya existía yo. Entonces aquellos judíos quisieron matar a Jesús a pedradas, pero él se mezcló entre la multitud y salió del templo. A pesar de las circunstancias, como dice Jesús, dale la gloria a Dios por el día que vives, sea malo, sea bueno, no tengas trabajo o no tengas trabajo, exalta su nombre, glorifícalo, hómbralo, dile que lo amas. Dios quiere escuchar de nuestros labios, no autosuficiencia, sino una dependencia de correr a Dios. Y para cerrar, cerramos con el Salmo número 63, que dice lo siguiente. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios. Mientras viva, te alabaré. Alzaré mis manos para alabarte. Con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. Me acuesto y me acuerdo de ti. Durante toda la noche estás en mi pensamiento. Tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tu protección. A ti entrego por completo, a ti me entrego por completo, porque tu gran poder es mi apoyo. Destruye a los que quieren matarme, échalos en el hoyo más profundo. Que los maten en la guerra, que se los coman los perros salvajes.
Concédele al rey y al pueblo que te adora alabarte y alegrarse en ti, pero a los mentirosos tápales la boca. Trampas que van a minimizar los dones que Dios te ha dado, desprecio, palabras engañosas, entre otras. Considero que estos 4 puntos son muy importantes, pero principalmente, si tú estás alejado de Dios en el país que te encuentres, seas de México, de la República de Chile, de la República de Argentina, de Brasil, del Paraguay, de Bolivia, seas del Perú, de Colombia, de Ecuador, seas del Caribe, de algún punto de Centroamérica, de Cuba, inclusive en los Estados Unidos o donde quiera que se ve este video, quiero decirte, el Señor te ama y busca lo suyo, busca lo que un día estuvo en la iglesia, se fue, pero vuelve otra vez por ellos. ¿Por qué? Porque Dios pronto, viene pronto, más pronto de lo que te imaginas. Y para cerrar esta prédica, quiero orar por todos aquellos que están fuera y que el Señor los trae de vuelta otra vez. Que el Señor Todopoderoso te haga comprender que eres importante para Él, pero también que tú, por X, Y o circunstancia, el enemigo te engañó, te apartaste de la iglesia, pero al mismo tiempo, con sus cuerdas de amor, como dice Juan, vuelvas otra vez al redil. Señor, gracias por este mensaje. Señor, gracias por avisarnos y poner atención, Señor, sobre todo, para que no ignoremos lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. Dice, Señor, te pido por esta gente, por la gente que ha salido de las iglesias, que han tenido problemas, que han tenido circunstancias difíciles por alguno o por otro motivo, Señor. Dios me recuerda un versículo que quiero citarte. Oramos por esta gente, Señor. Oramos por nuestros hermanos, Padre, que en todo tiempo están siendo estudiados por el enemigo para hacerlos caer en alguno u otro modo. Señor, usa este video, usa esta prédica, Padre, como una llamada de amor, Señor, para que todos aquellos, jóvenes o viejos, adultos, mujeres, hombres, por el desprecio de alguien, Señor, o algo haya sucedido, Señor, no lo sé, se apartaron, Padre, y que vuelvan otra vez, Padre. Sabemos que dice Corintios, Padre, que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, Padre, que el enemigo nos estudia para poder sembrar atmósferas de engaño, atmósferas de mentira, atmósferas en las cuales las tentaciones también nos atacan en nuestra mente, palabras que hieren el corazón y que por una u otra situación hicieron que el cristiano saliera. Señor, te pido por estas personas, sean congregantes o sean siervos, que un día estuvieron en tus caminos, Señor,
que servían con todo su corazón y por alguna u otra situación, Padre, se alejaron. Señor, en este año, Padre, a nosotros, los que servimos en cualquier latitud de Latinoamérica, Señor, Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, Señor, te pido por los siervos y te pido que Satanás, Señor y Padre, sea echado fuera, Padre, sea bloqueado, Padre, en sentidos, mi Señor, en los ministerios, Padre, que sea, Señor, bloqueado, Padre, principalmente, Señor, en aquellos que quieren, que pagan el precio con la santidad, Padre, pero sobre todo con el amor, Padre Celestial, que tú tienes por ellos, Padre, y que batallan día con día contra su carne, contra el mundo, contra el desprecio, mi Señor, aún de sus mismos, pudieran ser familiares, pudieran ser, mi Señor, eh, personas que no soportan, Padre, la presencia de Dios aún dentro de las iglesias. Padre, guárdalos en tu mano. Señor, guarda a los servidores, guarda a los pastores, a los profetas, a los maestros, Señor, a los apóstoles, Padre, que sufren, Padre, todas estas amenazas, Señor. Padre, oramos y levantamos una oración por ellos, Padre. En el precioso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Y bueno, no me queda más de otra que darte las gracias por haber sintonizado este, este canal. Estaremos subiendo material, no te lo pierdas. Conforme el Espíritu Santo esté hablando mi corazón y la relación que tengo con Él, iremos publicando el material. Te bendigo en el nombre del Señor, donde quiera que te encuentres. Te mando un abrazo fuerte y fraterno. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Gerson Nájera. Te mando un saludo. Dios te bendiga. Muy buenas noches. Hasta pronto.